Señor, queremos darte gracias por tu perfecta palabra, que nos ayuda, Señor, a entender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Leer y aprender, Señor, de textos antiguos nos permite ver tu manera de obrar a lo largo de la historia y trae enseñanzas a nuestros corazones. Te pido, Señor, que tu palabra pueda ser puesta ante nosotros y que podamos aplicar el pasaje de hoy en el libro de Génesis a nuestros corazones, que podamos aprender y que podamos ser instruidos por tu perfecta palabra. Señor, enséñanos, háblanos, Señor, y edifícanos por obra de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A pesar de que vamos a seguir dando secuencia al libro de Génesis en nuestro estudio de hoy, me gustaría empezar con un pasaje en el libro de Marcos. Así que si quieren abrir ahí primero, Marcos capítulo 4 y los versículos 30 al 32. Marcos capítulo 4 y los versículos 30 al 32, dice así la palabra del Señor. También decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. En este pasaje el Señor Jesús responde una pregunta. Cuando leemos las parábolas hay una cosa práctica. Hay gente que a veces tiene dificultad para entender las parábolas. Y yo creo que cuando se trata de las parábolas, a veces nosotros las complicamos más. A veces buscamos en las parábolas más de lo que realmente Jesús está enseñando. Por ejemplo, muchas veces he visto la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas y he visto todo tipo de interpretaciones, lo que representa la lámpara, lo que representa el aceite, y la gente como que no se pone de acuerdo. Cuando nosotros intentamos interpretar cada piedra, cada luz, cada lámpara, cada cosa de una parábola, como por ejemplo el buen samaritano, ¿no? ¿Qué representan las vendas? ¿Qué representa el aceite? ¿Qué representa las monedas? ¿Qué representa? Se nos va de la mente el tema central. Casi todas las parábolas responden a una pregunta. Por ejemplo, el buen samaritano es sencillo. ¿Quién es mi prójimo? Y ahí Jesús cuenta una parábola para dar una respuesta. ¿Quién es mi prójimo? Eso es lo que tenemos que aprender. De esa parábola, el tema central es ¿quién es mi prójimo? En cuanto a esta parábola, por ejemplo, hay una pregunta. ¿Con qué comparamos el reino de Dios? No hay más. Y Jesús responde con una parábola. Dice, bueno, el reino de Dios se puede comparar con un grano de mostaza. Es una semilla de las más pequeñas que existen, que una vez plantada y empieza a crecer, se vuelve de las plantas más gigantescas que hay. Y eso es lo que Jesús dice en relación al reino de Dios. Y hermanos, cuando nosotros miramos hoy la iglesia, es asombroso, porque cuando vemos los inicios del pueblo de Dios, no vemos tanto como lo que se ve hoy. Y por eso quiero empezar con este pasaje, mirando Génesis. Porque nosotros Génesis, en nuestras últimas secuencias, hemos estado viendo y hemos puesto los ojos en Abraham. Y en una promesa, voy a hacer de ti una gran nación. Y nosotros sabemos que somos pueblo de esa promesa. Porque la Biblia nos dice que en Cristo nosotros somos herederos. Y en Cristo nosotros somos descendientes de Abraham de alguna manera. Así que nosotros, en cierta manera, según lo que dicen las Escrituras, somos parte de esa gran nación. Pero cuando Abraham recibe esa promesa, no está esa gran nación. Cuando luego tiene a su hijo Ismael, que acaba echando fuera, y luego sigue con Isaac, él no ve esa gran nación. Luego tiene algunos hijos más con esa mujer, con Cetura, pero nosotros no llegamos a ver ahora en Génesis esa gran nación. Nosotros ya vamos por el capítulo 25 de Génesis, y todavía no vemos una nación como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero nosotros tenemos una promesa. Y ese es el reino de Dios. Empezó con poca gente.
Empezó con un hombre, con una promesa, con un hijo, con otros hijos, dando secuencia hasta hoy. Mira hoy ese pueblo. Mira hoy ese pueblo. Lo que en Génesis vemos que empieza con Abraham y una promesa, míralo hoy. Lee Apocalipsis, un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y dice un pueblo que no se podía contar. Cuando nosotros miramos Génesis, estamos viendo un principio, estamos viendo el inicio, pero no vemos todo cumplido y desarrollado. Es el inicio. Y lo que nosotros vivimos hoy, ¿sabéis qué es? La fidelidad de Dios. Nosotros somos el resultado de una promesa de Dios cumplida. Y somos el reflejo de un Dios fiel, que puede hacer una promesa hace miles de años, hace muchísimo tiempo, y hoy la vemos cumplida. El reino de Dios es así. A lo mejor cuando fue sembrado, vemos a Abraham una semilla pequeña, pero míralo hoy. Qué gran planta se ha vuelto. Se ha vuelto enorme y seguirá creciendo hasta que todos los que deben creer estén en el redil y el Señor nos lleve a su presencia. Y de eso se trata la historia. Y por eso empezamos la siguiente secuencia en Génesis. Génesis capítulo 25, versículos 19 y 20, que es el texto por el cual vamos a empezar hoy, dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Así que lo que estamos viendo aquí es que Abraham ya queda para atrás. Llega otra generación. Una generación viene y una generación se va. Y esto es algo importante, hermano. Debemos recordar que no vamos a estar aquí para siempre. Abraham es el gran hombre de Dios, el padre de la fe, un hombre ejemplar que también dejó sus pecados y sus errores atrás como un ejemplo para nosotros. Pero hay una cosa que vemos aquí: Abraham ya no está. Abraham se marcha. Isaac es el que aparece. Otro patriarca llega. Otra generación viene. Hermano amado, esto me lleva a pensar en algo. Nosotros no estaremos para siempre. Caminando por fe no puede depender de los pastores que hay hoy, porque no van a estar siempre. No podemos arraigarnos a un pastor para que esté toda la vida. Hay que entender, generación viene y generación va. Hay que buscar la siguiente generación de pastores. Hay que buscar la siguiente generación de líderes. Hay que buscar la siguiente generación de gente para guiar al redil, para guiar la obra, para guiar cada iglesia local. Tenemos iglesias donde destacamos algunos hombres, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, Iglesia Bautista Internacional, muchos dirían Miguel Núñez, a pesar de que tiene bastantes pastores y ustedes no conocen a la mitad, pero Miguel es el nombre que viene a la cabeza. Quizá lo mismo pasa con Sugel en la IBCJ, aunque sabemos que está Salvador Gómez, aunque sabemos que está quizá otros pastores que algunos no conocen, pero Sugel viene a la cabeza. Si pensamos en Grace Community Church, la mayoría piensan en MacArthur, en ese púlpito durante tantos años, pero veía la última entrevista a MacArthur y, hermano, el semblante ya es de un anciano. No le queda mucho para partir con el Señor. Y así ha ido pasando. Cuando pensábamos en Ligonier, pensábamos en R.C. Sproul, ya no está. Y eso nos enseña algo. No podemos aferrarnos a un hombre. No podemos aferrarnos a un pastor. Y un pastor no puede aferrarse al púlpito como si fuera suyo. Y es mío para toda la vida y morirá conmigo esta iglesia y morirá con... No, hermano. Una generación viene, una generación va. Pero hay una cosa interesante. Dios es fiel. Y siempre ha habido alguien al frente de la siguiente generación, porque Dios nunca ha desamparado a su pueblo. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Pero lo que vemos aquí es que los hombres de Dios mueren y debemos estar preparados para esos momentos. Pero Dios ha determinado que su promesa se cumpla. Él tiene una promesa mucho más grande que la promesa hecha a Abraham, porque a veces, cuando llegamos a esta altura de Génesis, perdemos de vista la principal promesa. Algunos, desde que estamos con Abraham, pueden pensar que la principal promesa es la que Dios ha hecho a Abraham, pero la principal promesa es la de Génesis 3. Yo voy a mandar a alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente. Esa es la principal promesa. Esa es la principal. Esa es la que nos hace pensar desde Génesis 3:15 en Jesucristo nuestro Señor.
Y lo que Dios está haciendo a través de Abraham es que está diciendo, viene otra generación, el Mesías va a llegar. El que iba a pisar la cabeza de la serpiente va a llegar. Y cada vez que hay otra generación, es Dios diciéndole a la gente, va a venir. No ha acabado la historia. No me ha frenado un vientre estéril. No me ha frenado un anciano y una mujer anciana que no podían concebir. Yo he hecho que tengan un hijo que se llama Isaac, el hijo de la promesa, porque mi promesa se va a cumplir. Y voy a mandar un redentor. Y voy a mandar a alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente. Así que dice el texto que Abraham ha muerto y está Isaac ahora como protagonista. E Isaac tomó a su mujer Rebeca con ¿cuántos años? Hermano, eso te tiene que dar esperanza. Si estás soltero y tienes 39, todavía te falta. Una vez le dije a alguien bromeando, mira, se casó con 40, tú todavía puedes. Y me dice, ya, pero la gente en aquel tiempo también vivía 100 y pico. No podemos compararlo, las matemáticas no son favorables. La realidad es que no importa si es con 20, 25 o 30, la realidad es casarse bien y casarse en el Señor. Lo importante en esto no es que Isaac se casó con 40, lo importante es que Isaac se casó con la mujer que Dios proveyó. Y eso es lo más importante, no la edad, sino acertar bien. Porque es mejor casarse bien con 40 que casarse mal con 25. ¿Sabes por qué? Porque si te casas mal con 25, el peso y las consecuencias duran más tiempo. Duran más tiempo, porque es para toda la vida. Es mejor esperar en el Señor, elegir conforme a la voluntad de Dios, y aunque tengas menos años casado, pero los tengas en Cristo, y los tengas para su gloria. Ahora, en medio de esto, se da un problema humano, ¿no? Un problema. Cuando decimos un problema, hablamos de un problema humano, porque para Dios no hay problemas, pero para el hombre sí. ¿Y cuál es? Es que llega una mujer estéril a la escena. Génesis 25, 21 dice así, y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Hermano amado, nuevamente vemos algo aquí importante. La historia continúa con Isaac. En Isaac se tiene que seguir cumpliendo la promesa de una gran nación. No la hemos visto cumplida en Abraham. Solo ha tenido a Ismael, ha tenido a Isaac, algunos hijos con Cetura, pero en Isaac tiene que seguir la secuencia. De ahí tiene que venir la gran nación. Y a Isaac ha encontrado la mujer de Dios. Pero ahora hay una cosa. Esa mujer es estéril. ¿Qué vamos a hacer con la promesa? ¿De dónde va a salir la gran nación si el vientre de esa mujer no puede concebir? ¿Y si nos hemos equivocado? ¿Y si las señales que habíamos pedido en esa búsqueda de la mujer que venga al pozo, me ofrezca agua para los camellos? ¿Y si nos hemos confundido? ¿Y si el diablo nos ha liado? ¿Y si hemos elegido mal? ¿Por qué? Porque si no puede concebir, ¿de dónde saldrá esa gran generación? ¿De dónde saldrá ese gran pueblo? ¿De dónde saldrá esa gran nación? Y en medio de la adversidad, en medio de ese problema, en medio de esa causa imposible, Isaac hace lo que un hombre de Dios hace. No se arrastra por el suelo a llorar, no se sube por las paredes, no le da una crisis de ansiedad, ora. Eso es lo que debemos hacer la gente de Dios. Los problemas son inevitables. Aquí llegó un caso de esterilidad. No vale la pena, esto no sirve. No se puso a reclamar. No se puso a pelear, no entró en una crisis de ansiedad, no le dio una gran depresión, fue al Señor. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Quizá en nuestra vida no va a ser un caso de esterilidad, puede ser una enfermedad, puede ser una crisis económica, un problema laboral, pero la gente de Dios va y busca a Dios en su adversidad. Tenemos una generación de creyentes que prefiere ir a tomar una tila, prefiere ir a desahogarse con los hombres, prefiere ir a lamentarse, entra en crisis emocional porque la iglesia ha dejado de ser el pueblo que ora. La iglesia siempre ha sido el pueblo que ora por todo. Hay que tomar una decisión, vamos a orar. Hay que tomar otra decisión, vamos a orar. Ha llegado un golpe a la iglesia, vamos a orar. Hay que decidir algo de la iglesia, vamos a orar. Hay un problema médico, vamos a orar. Ahora hay una tristeza, vamos a orar. Ahora se ha levantado el enemigo, vamos a orar. La iglesia lo resolvía todo así, porque la iglesia sabe que no puede resolver nada, pero va a buscar a aquel que puede resolver absolutamente todo. Isaac se encuentra con un vientre estéril.
Él no puede arreglarlo, humanamente no se puede hacer nada. Isaac no puede cambiar el vientre de su esposa. Isaac no puede darle fertilidad. Pero sabe que hay un Dios de lo imposible. Sabe que él es hijo de un milagro. Isaac, él mismo sabe la edad que tenía su padre, la edad que tenía su madre, que biológicamente era imposible, y él está ahí. Entonces sabe algo. Yo estoy aquí por obra milagrosa de Dios. Dios puede hacer lo mismo conmigo que hizo con mi padre Abraham. Dios puede hacer con mi mujer Rebeca lo mismo que hizo con mi madre Sara. E Isaac fue a orar. Pero mira qué expresión bonita. Oró Isaac al Señor en favor de su mujer. Déjame hacerte una pregunta, marido. ¿Cuánto oras en favor de tu mujer? Porque es fácil decir, mi mujer es así, ¿y cuánto oras por ella? Mi marido es así, ¿y cuánto oras por él? Isaac no se fue al barrio a hablar con los vecinos de que su mujer era estéril. Isaac no se fue al barrio a difamar a su mujer. Un hombre de Dios no va a hablar de su mujer a los amigos. Y una mujer de Dios no va a difamar a su marido con las hermanitas. Que eso tengo que decir algo, hermanas. Ustedes tienen un serio problema. Ustedes tienen un serio problema. Porque muchas hermanas deshonran a sus maridos contándole a otras hermanas cosas malas de sus maridos. Eso es una traición, una puñalada por la espalda. Porque mañana tú haces las paces con tu marido, pero todas las hermanas ya ven a ese hombre como el malo. Hermana, no hagas eso. Ve a Dios en favor de tu marido. Hombres, mujeres, somos llamados a hacer lo que Isaac hacía. Orar por nuestro cónyuge. No quejarnos, orar en favor de esa persona. ¿Cuánto oramos en favor de nuestra familia? ¿Cuánto oran en favor de sus hijos? ¿Cuánto oran en favor de su esposa? ¿Cuánto oran en favor de su esposo? ¿Cuánto rato pasan de rodillas dando gracias y pidiendo, Señor, ayúdale? Lo amo. Amo a esa mujer, ayúdala a honrarte, ayúdala a tener un carácter más piadoso. ¿Cuánto lo hacen? Porque para discutir somos rápidos, para quejarnos somos rápidos, pero no pasamos 1 hora ni 2 horas pidiendo por su vida. ¿Cómo puedo decir que amo a alguien por el cual ni me doblo 1 hora a orar por él? ¿Qué amor es ese? Eso sí, me puedo sentar 1 hora para hablar de él o de ella con la gente, pero no me siento 1 hora allí. ¿Oro a Dios 1 hora por su vida? Debería cuestionar mi amor y no tanto a la otra persona. Porque no dice mucho de nosotros eso. Isaac oró en favor de su mujer. Y su mujer concibió. Lo que pasa que lo que dice aquí no nos da la información de cuánto tiempo oró Isaac. Pero si leemos este mismo capítulo 25, al final del versículo 26 podemos hacer un cálculo. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, nuestro versículo 21 dice que Isaac se casó con Rebeca ¿con cuántos años? 40. Y el versículo 26 dice que concibió con 60. ¿Cuántos años ha estado ese hombre orando? 20. Y tú te estás ahogando en un vaso y llevas 3 tardes orando por un problema. Llevas 3 tardes orando a Dios, 1 semana pidiendo, ya estás desesperado. 20 años orando. 20 años esperando. 20 años pidiendo. Hermanos, si hay algo que la Biblia hace, es decirnos que oremos sin cesar. El Señor Jesús en Lucas 18:1 dice así: y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Recuerdan qué parábola es esa? Esa mujer y un juez injusto. Un juez que no temía ni a Dios ni a los hombres. Y que al final la mujer le pedía, y ese hombre, ese juez que no temía a Dios y a los hombres, de una manera coloquial, que le dijo a la mujer: eres tan pesada que aunque no temo a Dios ni a los hombres, te doy lo que me pides por cansina. Y algunas personas de ahí sacan que si son cansinos con Dios, entonces sacarán lo que quieran de Dios.
Pero eso sería ruin, porque estarías comparando a Dios con el juez injusto. Me parece que yo te he dado una indicación. Jesús siempre dice de qué tratan las parábolas. Y esa parábola, al principio Lucas, ¿qué dice? Jesús les refería una parábola para enseñarles que ellos debían orar y no desfallecer. Esta enseñanza de Jesús no se trata de ser pesado e insistente y al final Dios cede, porque eres tan cansino que dices, déjame ya, deja de orar y yo te lo doy. No, es para animar a no dejar de orar. Esa es la intención del Señor Jesucristo. Isaac pasó 20 años orando, 20 años esperando. Y nosotros tenemos que empezar a cultivar una virtud que escasea en este tiempo donde todo es acelerado. La virtud de la paciencia. Y yo entiendo que nuestra cultura nos ha vuelto así. Hermanos, antiguamente solo habían cartas, no había WhatsApp. Para tú hablar con un amigo, te mandabas una carta y esperabas 2 o 3 días que llegase. Él respondía y 3 o 4 para que volviese. Cada mensaje tenía un plazo de 1 semana. Hoy le mando un mensaje a un amigo, hoy le mando un mensaje a mi mujer y ya le estoy riñendo. ¿Dónde estabas? Que te he visto, te manda un WhatsApp, tiene 2 palos y no me contestas. ¿Qué haces? ¿Dónde vamos así por la vida? Hermanitas, qué afán de, ¿qué pasa? ¿Qué haces? No me respondes, no me das atención, me siento desatendida, siento que no me prestas suficiente atención, no soy tan importante en tu vida como pensaba. ¿Por qué? Porque te mandé un mensaje y me contestaste a los 13 minutos. 13 minutos. Vamos a hacer una cosa, terapia de pareja a partir de ahora. ¿Cuál? Vamos a tratarnos por carta. Vamos a tratarnos por carta. Pero vivimos cerca, da igual, yo te mando la carta al barrio de al lado. Y entre que llegue, la respondes y vuelva, ahí vamos trabajando la paciencia. Porque falta mucho. Entramos en este mundo de todo rápido. Todo soluciones rápidas, respuestas rápidas. Google, respuestas rápidas. WhatsApp, mensajería rápida. Todo rápido. Ayer estaba haciendo un devocional con unos hermanos y al final a veces les dejaba un tiempo de preguntas y respuestas. Y toda la gente, pastor, ¿qué significa este versículo? ¿Y este versículo? ¿Y este versículo? Y yo paré y dije, hoy no respondo. Porque esa es la generación de creyentes de hoy. ¿Qué significa eso? Explícame eso. Y tú estudia. Porque sacar la respuesta te va a llevar horas. Bajar el texto, estudiar el idioma original, estudiar el contexto bíblico general, y eso lleva horas. Pero no lo quieres, ¿verdad? ¿Quieres? ¿Qué es esto, pastor? Amén, pues ya está, tiene lógica lo que dice, me voy. Por eso queremos una Biblia de estudio. Me encallo en un versículo. ¿Qué dice la Biblia de estudio? Es esto, pues es esto. El problema es que esa Biblia de estudio tiene un pensamiento doctrinal. Si a lo mejor ves otra Biblia de estudio, te lo explica de otra manera. Por ejemplo, si tú lees Romanos 11 y lo lees de la Biblia de estudio de MacArthur, te pone algo diferente de la Biblia de estudio de la Reforma. Ahora, ¿quién tiene razón? ¿Cuál compramos, pastor? ¿Has visto respuesta rápida? ¿Quieres que te diga cuál comprar para ya ir seguro? Estudia. Compra las dos. Compra las dos. Analiza el texto y saca tu propia conclusión. ¿Por qué? Porque es fácil. Y el problema es que lo rápido y lo fácil nos lleva a una cosa, a ser manipulables. Como no quiero pensar y no quiero darme el trabajo de analizar la vida y tener mi propio criterio, yo voy por lo que me digan. Hermano, cultiva paciencia. No quieras las respuestas para hoy. Las soluciones para hoy, las cosas para hoy. No, hermano, aprende a esperar. Aprende a esperar en Dios. Aprende a orar y no desfallecer. Aprende a entender que un problema puede durar semanas, puede durar meses, y que Dios no garantiza que en 2 semanas se acabó, y que a lo mejor vas a tener que vivir con Él un tiempo. Y ora, y descansa, y sé paciente, y no te alteres, y no te sofoques, y acéptalo. Este hombre 20 años esperó un hijo. Le vinieron 2. Pero 20 años. Y nosotros no tenemos paciencia. Oramos 3 días y nos sofocamos. Pastor, estoy orando un montón por esto y el Señor nos responde. ¿Cuánto llevas orando? Llevo ya toda la semana. Toda la semana. 20 años. 20 años, hermano. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. Pero esto además nos enseña otra cosa importante, no solo el hecho de la importancia de orar.
Este pasaje, en cierta manera, nos está mostrando que la salvación es del Señor. ¿Por qué? La promesa que Dios le hizo a Abraham, el hijo de la promesa viene de un vientre que no puede concebir, ¿verdad? Sara. Ahora, la secuencia de la promesa llegará en el vientre de Rebeca. Pero en ese vientre tampoco puede concebir. ¿Qué nos está diciendo Dios desde Génesis? No hay esperanza en el hombre. No pongáis la esperanza en vosotros. No pongáis la esperanza en el ser humano. De Jehová es la salvación. De Dios es la salvación. El heredero prometido, el Mesías anunciado en Génesis 3:15, vendrá del Señor. Y cuando pensamos en eso, que todo el cumplimiento de la promesa ha dependido siempre de Dios, recordamos que nuestra salvación también. Porque para ser salvo hay que nacer. Para ser salvo hay que nacer. Jesús a Nicodemo, ¿qué le dice? Te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿qué nos dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 de ese nuevo nacimiento? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Mira qué maravilla. Todos los que reciben a Jesús, es decir, que creen en su nombre, se les ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero Juan ahora dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Solamente Dios podía hacer que el vientre de Sara diera luz. Solamente Dios podrá hacer que el vientre de Rebeca dé a luz. Y solamente Dios puede hacer que nosotros nazcamos espiritualmente. Solo Dios puede hacernos nacer de nuevo. Toda la obra de la salvación es un milagro. No hay mayor milagro en la historia, por encima de una cura, por encima de cualquier enfermedad sanada, que el milagro del nuevo nacimiento. Nadie puede hacerlo por su propio mérito. Solo Dios puede hacernos nacer de nuevo. Desde Génesis Dios ha dejado claro: cuando estéis todos cantando alabanzas en la gloria, recordad que solo cantaréis algo. Solo Él es digno de alabanza. Solo Él la gloria. Porque desde Génesis he demostrado que he sido yo siempre. Ha sido siempre el Señor. Ahora, estos hermanos que van a venir ahora, desde el principio vienen con un problema. Una pelea. Génesis capítulo 25 y el versículo 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. O sea, pasas 20 años orando por un bebé, y ahora se te están peleando en el vientre y dices: si va a ser así, prefiero morirme. ¿Sabes a quién me recuerda? Pasáis un montón de tiempo clamando en Egipto. ¿Os saco? Si va a ser así, prefiero Egipto. ¿Sabes qué enseña el texto? No solo que la salvación es del Señor, sino que el hombre es débil. Que el hombre es débil. O sea, 20 años oras por unos niños, por un bebé, por dar a luz. Te doy no uno, dos. Y se están peleando. Y ya sale tu reclamación. Para estar así, yo prefiero no tenerlo. Para estar así, yo prefiero no vivir. Hermano, debemos guardar de nuestro corazón de no ser así. Es decir, debemos guardar el corazón de no imitar estas actitudes o de no imitar la actitud del pueblo que sale de Egipto. A veces llegamos a Dios. Te recuerdo algo. Tú y yo nos íbamos al infierno. Tú y yo no valíamos para nada más que pecar. Éramos escoria. Lo vil y menospreciado del mundo eligió Dios. O sea, ibas de camino a la condenación y bien merecida. Algunos ya podríamos estar muertos, divorciados, destrozados. Y Dios llega y nos salva. Pero a veces, ahora salvos, no estamos tan conformes con la vida que tenemos en Cristo.
El mundo es más honesto. En el mundo no tenía tantas pruebas. En el mundo... Oh, hermano, a veces nos parecemos a ese pueblo. A veces se nos olvida que merecemos el infierno, que hemos recibido gracia y que no hay derecho a reclamar de nada, hermano. Deberíamos dar gracias en todo tiempo. Cuando la Biblia dice, orad sin cesar, ¿sabes qué dice justo después? Dad gracias en todo. No hay mejor oración diaria que dar gracias en todo. Cada cosa que hago en la vida y que tengo es un motivo de orar. Me despierto, dad gracias porque ha renovado sus misericordias una nueva mañana. Abres los ojos y ves, da gracias porque no todo el ve. No todo el mundo ve. Vas al trabajo, da gracias, no todo el mundo tiene. El corazón late, da gracias, no todos laten. Hay sangre, da gracias. Estás sano, da gracias. Tienes a tu familia, da gracias. Hay un techo que te salvó de la lluvia, da gracias. Dormiste en un colchón o en algún sitio abrigado, da gracias. Tienes ropa para vestir, da gracias. Puedes tomarte aunque sea una leche calentita por la mañana o una galleta, da gracias. Tienes comida al mediodía, da gracias. Tienes motivos para dar gracias todo el día, pero cualquier cosa es suficiente para quejarnos, para reclamar. Deberían estar dando gracias constantemente por la bendición de que ha concebido, va a tener bebés, algo que anhelaba, un verdadero milagro, pero se pone a reclamar. Eso muestra nuestra debilidad. Somos débiles y debemos orar a Dios por eso. Pero hay otra cosa, yo comprendo un poco a Rebeca. Yo creo que no hay nada que le duela más a una madre que hijos peleados. Una vez, mi madre me dijo, me escribió un mensaje, me dijo, hijo, llama a tu hermana y quédate un día en pareja, vosotros 4. Porque siempre solemos quedar mis padres, mi hermana, mi cuñado, nosotros, pero siempre los 6. Y mi madre me dijo, quédate un día los 4. Digo, ¿pero por qué? ¿Para qué? No tengo nada que... Ya quedamos los 6. No, pero... Y yo lo entendí. ¿Quieres que seamos amigos de mi hermana? Es mi hermana, o sea. Pero es esa preocupación. Yo no voy a estar siempre. No vamos a... ¿Y si cuando no estemos nosotros no quedan? ¿Y si cuando no estemos nosotros ya no se llaman y cada uno se va por su lado? La preocupación es, quiero que yo me marche, pero mis hijos se lleven bien. La mayor tranquilidad del corazón de mi madre no es otra, que sus hijos se lleven bien. No debería haber nada más doloroso para ella que unos hijos peleados. Imagínate que llego a casa de mi madre y le digo, ¿a qué hora tienes mañana el médico? Va a estar mi hermana porque si va a estar yo no voy. La vamos a matar. Nos la vamos a cargar entre los dos así. Tiene que ser doloroso para una madre ver que sus hijos se pelean desde el vientre, ¿no? Y yo entiendo el dolor de Rebeca, ¿no? Mis hijos se pelean desde el vientre. Pero hay una cosa que debemos entender. Y yo creo que esta pelea desde el vientre está llamando a algo futuro. Del vientre de Rebeca van a venir 2 naciones. Y yo siempre les he dicho que esta historia siempre ha sido la historia de linajes, de 2 linajes. El linaje de los adoradores y el linaje de los impíos. Y lo que estamos viendo en el vientre son 2 linajes. Y Dios lo va a dejar claro. A uno lo amo y a otro lo aborrezco. Va a quedar claro los 2 linajes y ya se están peleando desde el vientre. Y esto es algo que nos tiene que enseñar la palabra. Por causa de Cristo, a veces cuando nuestros seres queridos no son del linaje de Cristo, podemos tener peleas. No es lo que nos gustaría. Pero por causa de Cristo, ahora nuestra familia y nosotros pertenecemos a 2 linajes diferentes. Nosotros estamos en la luz y a veces nuestros seres queridos siguen en las tinieblas. Nosotros somos de Dios y a veces nuestros seres queridos son del diablo. Y eso puede traer contiendas. El Señor Jesús nunca escondió esa verdad. En Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53 dice, ¿pensáis que vine a dar paz a la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús no vino a decir, no estaba enseñando que la misión de Jesús era dividir familias.
Jesús no está enseñando que el propósito de su venida es dividir hogares. ¿Pero qué enseña Jesús? Que por causa de Él, hogares se van a dividir. No es lo ideal, claro que no, ni es algo placentero. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo también a sus discípulos? Si alguno ama a padre, madre, esposa, esposo, hijos o hasta su propia vida más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando pones a Cristo en primer lugar, cuando Cristo es el Señor de tu vida, hay gente que no lo va a aceptar y la relación se va a romper. Y a veces va a pasar con los de casa. Muchos de nosotros hemos experimentado la ruptura, quizá con una madre no, pero con un primo, con un tío, que por causa de nuestra fe, de nuestros valores, de nuestros principios, de lo que creemos y de lo que enseñamos, ya no nos quieren en su vida. Nosotros queremos su salvación, pero por causa de esos dos linajes, nuestro camino a veces se tiene que separar. Hermanos, es triste, pero cuando tú vives la fe verdaderamente, a veces los de tu propia casa no te van a querer. Y debes estar firme y tener siempre a Cristo como lo primero. Porque en esos momentos tu gozo va a ser Él, tu gozo va a ser Jesús. Porque cualquier persona le destroza el corazón, que los de su propia casa lo odien. Pero Cristo nos consolará cuando lo hagan solo por Él. No por nuestra actitud, no por nuestro mal carácter, no tenemos que ser contenciosos. Pero a veces por causa de nuestros principios, por causa de nuestra fe en Cristo, va a pasar. Imagínate una chica musulmana que cree en el Señor Jesús. Su padre la va a echar de casa, su familia la va a desheredar, la van a tratar como una perra infiel, así de claro. Nosotros quizá en Occidente no lo vivimos tanto, pero en zonas orientales de China, de la India, países árabes, creer en Jesucristo conlleva mucho rechazo, en algunos sitios hasta la muerte. Debemos estar dispuestos a perder incluso a los que amamos por causa de Jesucristo. Pero Jesucristo debe ser siempre lo primero para nosotros. En medio de este dolor, de esta madre que sufre por la pelea de esos bebés, Dios trae una profecía. Dios da un mensaje. Dios trae un anuncio futuro. Génesis 25:23 dice: y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En medio de ese dolor, en medio de no entender por qué los niños se pelean tanto desde el vientre, Dios le da la respuesta. Rebeca, en tu seno no hay solo 2 niños. En tu seno hay 2 naciones. De tus hijos van a salir 2 pueblos. Van a salir 2 naciones. Y va a haber contienda entre ellos. Van a estar divididos desde tus entrañas. Pero anuncia además otra cosa. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y eso es chocante, porque en ese contexto, el orden del nacimiento es sumamente importante. La palabra primogénito para nosotros hoy no tiene mucha importancia, porque hoy naces el primero o naces el último y tus padres dirán, aquí todo el mundo es igual. Porque Occidente está quitando esos principios. Antiguamente no. Bueno, pero un padre quiere a todos los hijos por igual. Sí, eso es cierto. El amor está ahí. Aunque la realidad bíblica no es esa. La realidad bíblica no es que los padres quieren a todos por igual. Cuando la semana que viene sigamos con la secuencia del texto, vais a ver que claramente el texto dirá, el papá amaba más a este y la mamá amaba más a este. Hay otro hombre por ahí que tuvo bastantes hijos y le hizo una túnica solo a uno. Y encima puso a todos en fila para dársela. Venid, venid, que quiero enseñaros cómo le doy un regalo solo a uno. Pero os quiero a todos por igual, Pero me he pasado 30 días haciendo una túnica solo para José. A ver, muy sabio no fue. Por eso, padres, del dicho al hecho hay un trecho. Y yo sé que queréis a todos por igual. Pero hay uno que cuando pensáis en pasar la tarde os apetece más que esté pegadito. Esto es una realidad, es más cariñoso, da menos trabajo. Os identificáis más. Pero no tiene nada de malo. Yo siempre le he dicho a mi hermana que yo soy el favorito de mi madre. O sea, ella lo tiene que asimilar cuanto antes, pero...
Lo que el Señor está mostrando aquí es que independientemente de que en ese contexto la primogenitura es determinante para la bendición, para la herencia, para la responsabilidad, Dios está anunciando algo que choca. Es que el primogénito servirá al pequeño. Y aquí es cuando vemos que hay una elección soberana de Dios. Porque el factor, ¿cuál es? La edad. Y por la edad, el pequeño debería servir al mayor. Pero Dios elige soberanamente. Este pasaje habla de la elección de Dios y habla tanto de la elección de Dios que el apóstol Pablo usa este pasaje para enseñar sobre ese asunto. En Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13 dice: pero no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué Pablo empieza este contexto así? Piensen que muchas personas decían: Dios había hecho una promesa a los descendientes de Abraham. Y hay muchos descendientes de Abraham que no han creído en Jesús, que le han dado la espalda a Jesús, que no son salvos. Entonces Dios ha fallado su promesa, porque muchos judíos no creen. Pero mira entonces qué dice Pablo: no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Así que claramente Pablo está diciendo: no todos los que descienden de Israel son Israel para Dios. ¿Entienden lo que Pablo dice? No todos los que descienden de Israel son verdaderamente el Israel de Dios. Ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué hemos visto? Ismael es hijo. Sí, pero no hijo según la promesa. Los hijos de Cetura son hijos. Sí, pero la promesa es con Isaac. Eso es lo que está diciendo Pablo. Abraham tuvo más hijos. Tuvo a Ismael, tuvo a los hijos de Cetura, pero ¿con quién sigue la secuencia? Con Isaac. ¿Recuerdan? Siempre doy el mismo ejemplo, es muy claro. Cuando los fariseos van a Jesús y le dicen: que tenemos a Abraham por padre. Y Jesús, ¿qué les dice? Vosotros sois del diablo. Pero ellos, por físico, linaje físico, pensaban que eran descendientes. Y Jesús dice: no, si no creéis en mí, no tenéis a Abraham por padre. Sigue diciendo: sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, ¿entienden? Carne, físico, sanguíneo. No los hijos de la carne son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendiente. Porque esta es una palabra de promesa. Por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, en nuestro pasaje habían nacido, no, y Dios ya ha dado la promesa, ¿verdad? Mira lo que dice: antes de que ellos hubieran nacido y no habían hecho nada todavía, no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios se cumpla conforme a su elección, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. La elección de Jacob y la elección de Esaú no es solo la elección de dos naciones. Según Pablo, utiliza ese pasaje para enseñar que no es solo trata de naciones, que trata de individuos también. Dios dice: dos naciones van a salir de ahí, pero la elección es individual. La elección es sobre Jacob y Esaú, no solo sobre las naciones, es sobre Jacob y Esaú, y así lo aplica Pablo a nosotros. Hay una elección ahí en cuanto a dos naciones que van a salir, pero hay una elección individual. Y Dios dice algo claro: antes de que hayan hecho algo bueno ni malo, esto no es por las obras, es por la soberana voluntad de Dios. Tú elegiste a tu esposa. ¿Por qué Dios no tiene derecho a elegir a la suya? Nosotros decimos: yo elijo con quién me caso. Dios también.
¿Y por qué con Dios nos peleamos? Dios es injusto. No, Dios no es injusto, Dios es soberano. A veces nos peleamos porque Dios decide, pero reivindicamos nuestra libertad de decisión. O sea, le prohibimos a Dios tener algo que nosotros exigimos tener. Entonces, ¿quién es Dios en esta historia? Si Dios no puede decidir nada y todo depende de nuestra libre decisión, entonces ¿quién es Dios en esta historia? No, Dios es Él y nosotros somos la creación. Él decide y nosotros aceptamos su soberana decisión. Y no decide por obras, decide por su plena voluntad. Hermano, Dios escogió un pueblo antes de que nacieran, antes de que hicieran algo bueno o malo. Dios dijo: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. El mayor servirá al menor. Y terminan nuestros versículos de hoy describiendo a estos bebés. Versículos 24 al 26, y hoy pararé ahí. Hoy pararé ahí. Dice así: y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Salió el primero. ¿Quién es el primero? Esaú, el mayor. Salió todo velludo, como una pelliza. Esa palabra pelliza es como un abrigo. Es como un abrigo de estos. Imagínate esos abrigos de bisón. ¿Sabes? Esos abrigos bien velludos para invierno. Salió así, velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Casi siempre por esta expresión, con su mano asida al talón, lo han solido llamar usurpador, suplantador, porque realmente una de las traducciones del nombre puede ser eso, el que suplanta a otro. Pero es que también la traducción puede significar el que sigue a otro. Y literalmente Jacob podía estar agarrado al talón siguiendo a su hermano mellizo. Lo que pasa que por la historia y por cosas que pasan nos gusta más categorizarlo como el suplantador. Las dos definiciones encajan. O puede ser seguir a alguien o puede ser suplantar a alguien. Y dice así: lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Como dice el texto, del vientre de Rebeca salen dos naciones. Y me gustaría mostrar algunas cosas curiosas de esa nación que sale de Esaú. En primer lugar, dice que Esaú era velludo. Velludo, ¿verdad? Hay una nación que el pueblo que nace de Esaú invade y gobierna. Es una zona, un lugar llamado Seir. En Deuteronomio capítulo 2, versículo 12 dice: los horeos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de ellos, y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Así que habían horeos viviendo en una tierra que se llamaba Seir, y los descendientes de Esaú llegaron y arrasaron con ellos y poseyeron esa tierra que se llama Seir. Y curiosamente, Seir significa peludo. Yo no creo en las casualidades. Yo creo que el Señor siempre tiene sus propósitos, e incluso para los impíos. En Ezequiel 35, 14 y 15 dice: así dice el Señor Dios, para alegría de toda la tierra yo haré de ti una desolación, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación, monte Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Señor. Aquí vemos una profecía de desolación sobre el pueblo que viene de Saúl. ¿Por qué? Porque ese pueblo siempre fue enemigo del pueblo que viene de Jacob. Imagínate una cosa, imagínate que nacen los mellizos y la madre le dice: ¿sabéis que nos ha contado Dios? Que os vais a llevar a matar. Que van a salir de aquí dos pueblos
que os vais a dividir desde pequeños y que encima al final, el grande, tú, Esaú, vas a ser el malo y tu hermano y sus descendientes te van a gobernar. ¿Sabes qué podrían haber dicho los niños? Pues desde hoy nos vamos a llevar súper bien, para que Dios sepa que no tiene razón. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esa palabra como una advertencia. Dios nos está previniendo para que no peleemos y seamos buenos hermanos. Hermano, se acabaron peleando, las naciones se acabaron siendo enemigas y el mayor sirvió al menor. ¿Qué quiero decir con esto? Dios da un anuncio y te das cuenta, el hombre podría decir, aunque Dios diga A, yo voy a hacer lo que sea y va a pasar B. No, Dios dijo A antes de que nacieran y pasó A. Tuvieron años para que no pase A y pasó A. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Yo gobierno la historia. Yo gobierno la historia. Pero no todo, solo a la parte del pueblo de Dios, toda. Porque mientras el pueblo de Dios, el linaje escogido, iba cumpliendo la voluntad de Dios, el linaje impío también servía a sus propósitos. Dios gobierna el mundo, hermano. Y lo que Dios dice que va a pasar, va a pasar. Lo que Dios dice que va a pasar, va a pasar. Otra de las características que daba el texto de Esaú es que era rojizo. Era rojizo. Algunos hablan del pelo, pero yo creo que más bien es la piel. Si no, bueno, era tipo nuestro amigo Will, irlandés. Pero pensad en una tez, en una piel más rojiza. Y hay una palabra en el texto, en el idioma original, para rojo. Y la palabra es Adom o Edom. Y mira qué curioso. Seir, Edom. Son las dos palabras que siempre estuvieron unidas a los descendientes de Esaú. Seir, que significaba peludo, un lugar donde los descendientes de Esaú invadieron y tomaron territorio. Y Edom, que significa rojo o rojizo. De ahí los edomitas, enemigos del pueblo de Dios. Nada es casualidad. Mira qué curioso. No fue casualidad ni que fuera velludo, ni que fuera rojizo. Hermano, nada es casualidad. Esta historia no es de suerte, ni de casualidad, ni del destino, ni de los dados, ni de los planetas alineados, ni que hemos plantado en luna llena. La historia la escribe el Señor. El Señor. En Números capítulo 20, versículo 17 al 21 dice: permítenos por favor pasar por tu tierra. No pasaremos por campo labrado ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real sin volver a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tu territorio. Pero Edom, descendientes de Esaú, le respondió: tú no pasarás por mi tierra para que no salga yo con espada a tu encuentro. Eso es una amenaza. Le está diciendo: mira, déjanos pasar por aquí. Simplemente no pasamos por el campo, no tocamos nada cultivado. Entramos, pasamos y nos vamos para cortar camino, es más seguro. Y le dice: tú no pasarás por aquí para que no te haga coger mi espada. ¿Sabes qué le está diciendo esto, no? Como pases por mi tierra, te mato. Literalmente. Mira cómo sigue. Entonces los hijos de Israel le contestaron: iremos por el camino principal, y si yo y mi ganado bebemos de tu agua, entonces te pagaré su precio. Solamente déjame pasar a pie, nada más. Pero él dijo: tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de él. ¿Ves la enemistad anunciada por Dios? Todo el pueblo que sale de Esaú, los edomitas, el pueblo que sale de Jacob necesita ayuda de los descendientes de sus hermanos, son primos, por decirlo de alguna manera. Pero no, constantemente enemistados, no pasáis por mi tierra, no os vamos a ayudar. Mira qué interesante, 2 Samuel 8:14 lo que dice. Puso guarniciones en Edom. Por todo Edom puso guarniciones y todos los edomitas fueron siervos de... ¿De quién? Todos los edomitas fueron siervos de David y el Señor daba la victoria a David a donde quiera que iba. ¿Y David de quién es descendiente? David es un adorador. David es del linaje de la promesa.
Y Edom es del linaje aborrecido de Dios. ¿Y qué acaba haciendo? Todos los edomitas sirvieron a... El mayor servirá al menor. Hermano, cuando los edomitas sirven a David, ¿cuántos años han pasado de Jacob y Esaú? ¿Cuántos? ¿100? ¿10? ¿20? Muchísimos. ¿Y quién está sirviendo al menor? El mayor. El mayor sirviendo al menor. Pero hay una cosa interesante. A pesar de la enemistad, a pesar de que el mayor, ¿has visto lo malvado que era? No pasaréis por mi tierra, no os dejaremos pasar. Cuánta maldad, ¿verdad? Cuánto rechazo. Hay una cosa que Dios siempre ha hecho. No pagues el mal con mal. Déjamelo a mí. Mira lo que dice Deuteronomio 23:7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. ¿De dónde vienen? Cuando nosotros pensamos en los egipcios, pensamos en Ismael, ¿verdad? No en Isaac. Y cuando pensamos en los edomitas, pensamos en Esaú, no en Jacob. Pero ¿sabes lo que le dice Dios a su linaje? No los tratéis mal. No los desprecies. Oye, pero Dios dijo que los va a desolar. Pero Dios dijo que los va a condenar. Pero Dios dijo que los va a erradicar. Sí, porque Dios dice, mía es la venganza, no vuestra. A vosotros os toca amar a vuestros enemigos. A mí me toca decidir qué hago con ellos. Vosotros no tenéis que hacer mi parte. Señor, me aborrecen. Ora por ellos. Bendícelos y yo ya decido qué hago en su vida. Ellos podían haber dicho, somos tu pueblo, ellos, aunque sean familia, son enemigos, los vamos a aborrecer. No, a vosotros no os toca aborrecer a nadie. En cuanto esté en vuestras manos, en paz con todos los hombres. Vosotros sois los que tenéis que pagar el mal con bien. Vosotros sois los que tenéis que poner la otra mejilla. Vosotros tenéis que amar a los enemigos. Orad por los que os persiguen. Bendecir a los que os maldicen. Y yo, mía es la venganza, dice el Señor. Yo decido lo que hago. Vosotros no. Tu familia te aborrece por causa de Jesús, no los aborrezcas tú. Tus amigos te rechazan por causa de Jesús, no los aborrezcas tú. Ora por ellos. Ámalos, ten compasión. Piensa en Jesús en el Calvario diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y deja que Dios decida qué hará con cada uno. Quiero terminar con una última aplicación para nuestras vidas. Cuando vemos la elección de estas naciones y cuando vemos la elección de Jacob y Esaú, no debemos olvidar que Dios no solo eligió a Jacob y Esaú, Dios sigue eligiendo. Y su elección no es presente, su elección es eterna. Tú y yo también fuimos elegidos por Dios. Así como Dios escogió a Abraham, así como Dios escogió a Isaac, así como Dios escogió a Jacob, tú y yo estamos aquí porque Dios nos escogió a nosotros. En Efesios 1, versículos 4 al 6, termino diciendo, palabras de Pablo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y esto no voy a profundizar, pero daba para hacerlo. Fuimos escogidos ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo? La elección de Abraham es en Cristo. La elección de Isaac es en Cristo. Aunque Cristo no se encarnó en aquel momento, la elección es en Cristo. ¿Sabes que Abraham fue salvo por la sangre del Cordero? ¿Sabes que Isaac fue salvo por la sangre del Cordero? A veces, y esto deberíamos un día analizarlo con calma, a veces pensamos que la salvación de la cruz es de la cruz en adelante. No, la salvación de la cruz es de todo el pueblo de Dios. Es decir, desde, hermano, Adán ha recibido gracia en Cristo. Cuando Adán es cubierto de piel de animales, ¿eso está prefigurando qué? Adán se cubrió con hojas y Dios lo cubre con pieles. Eso es un anuncio de el Cordero que va a venir. Abraham lo dice, Dios proveerá el Cordero. Todo el mundo ha seguido viviendo a la espera del Cordero. Y cuando Juan el Bautista lo ve entre la multitud, lo anuncia. Ese era.
Ese es el Cordero de Génesis 3:15. Ese es el Cordero que Abraham dijo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros fuimos escogidos en Cristo. Abraham también, Isaac también, Jacob también, David también, José también. Porque todas las promesas son en Cristo. No hay historia, no hay creación, no hay redención, no hay salvación y no hay gloria fuera de Cristo. Si quitas a Cristo de la ecuación y dejas a Abraham, a Moisés, a Elías, a David, no hay salvación. Nuestros héroes de la fe, sin Cristo, todos se van al abismo. Todo depende de Él. Todo depende de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Por qué eligió Dios a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos dicen, porque Dios sabía de antemano que Esaú sería malvado y Jacob sería bueno. Pero ¿tú has visto la historia que seguirá? Jacob miente, se disfraza, su madre encima se suma a la trama. Engañan a un pobre ciego. Hermano, pero Dios sabía que se... No cuentes historias, solo hay un motivo. El mismo motivo que por el cual tú estás aquí. Porque Dios sabía que yo acabaría siendo buena gente. Pero si sigues luchando con tu pecado, aun teniendo su Santo Espíritu, ¿cómo vas a ser buena gente? Si yo ya te conozco de hace años y todavía no nos podemos definir como buena gente. ¿Cómo que Dios sabría que vamos a ser buena gente? Si nos ha salvado y todavía no llegamos ni a los zapatos de Cristo. No, es porque conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Cristo, en el amado. Hermano, Génesis hoy nos enseña 3 cosas importantes para tu vida. La primera, Dios siempre ha escogido. Dios no empezó a escoger en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha escogido. Desde Abraham, Noé, Dios siempre ha escogido. Segunda cosa, Dios no escoge por nuestros méritos, por nuestra capacidad, por nuestro potencial. Dios escoge por gracia y por su soberana voluntad. Tercera cosa, lo que Dios dice, aunque lo diga antes de que unos niños nazcan, se cumple. Igual que Dios dijo a alguien, antes de que nacieras yo ya te di por profeta a las naciones. ¿Verdad que se lo dice a alguien? ¿Y qué acabó siendo? Profeta. ¿Por qué? Antes de que nacieras yo te di por profeta a las naciones. Una vez alguien me preguntó, ¿desde cuándo eres pastor? Y yo le digo, desde siempre, pero no lo sabía. Porque creo que Dios llama con un propósito. Lo que pasa es que uno tarda en encauzarse, en vivir, en conocer ese propósito. Yo estaba perdido en el mundo y borracho, y Dios sabía, este ni sabe que un día va a ser pastor, y mira las barbaridades que está haciendo. Él sí lo sabía, porque Dios obra conforme a su voluntad y cumple sus promesas. Si Dios quiere que tu familia sea salva, lo será. Aunque tu familia hoy parezca que no va a querer. Porque no depende de ellos. Depende del Dios que todo lo puede. Y si dobló nuestro corazón, puede doblar el de ellos también. A nosotros solo nos queda hacer una cosa, orar y descansar en su soberana voluntad. Y hoy hemos aprendido también eso, que hay que orar. No 1 año, no 2, no 3, sin cesar y sin desfallecer. Porque tenemos un Dios soberano, pero también un Dios que responde oraciones. Guarda hoy eso en tu corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita, preciosa, fiel, perfecta. Te pido que nos ayudes hoy a retener esta palabra en el corazón,
Y todas las enseñanzas que hoy han salido, Señor, de esta palabra, que hoy sirvan para nuestra vida, que nos ayuden a entender tu voluntad, tus designios, tus decretos, tus propósitos. Y a pesar de que a veces nuestra mente sea limitada, a pesar de que a veces nuestra mente humana no comprenda al 100% todas las cosas, que simplemente descansemos en la realidad de que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de nacer ya habías sabido, el mayor servirá al menor, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Quizá nuestra mente finita no consigue entender algunas cosas, pero solamente podemos decir amén a tu verdad, Señor. Ayúdanos a vivir orando también, entendiendo, Señor, que eres un Dios bueno y misericordioso que responde las oraciones también conforme a tu voluntad. Y siempre descansar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo aprendido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.